Mi trabajo se titula El Teniente Crespo, un cuento de la guerra escrito por José Martí. Siguiendo las teorías de sistema y polisistema literario del teórico israelí Itamar Eben Zohar, se pudiera trazar un sistema narrativo en la creación literaria de José Martí que no se ha justipreciado en la misma dimensión que otras facetas de su quehacer. Su creación poética, sus ensayos, sus discursos logran tal dimensión que durante varias etapas han absorbido mayoritariamente la atención de la crítica. La instancia que el propio Eben Zohar define como institución desempeña un rol esencial en la jerarquización de los horizontes en que se repara en el universo martiano. Este sistema narrativo muestra sus primeras expresiones en algunos de sus textos juveniles escritos durante su estancia en España. Castillo y el presidio político en Cuba, del año 1871, las dos versiones del drama Adúltera y un sistema que concluye con los diarios de campaña en 1895, tal y como también apuntaba la doctora Liliana Weinberg en su intervención inicial. Un sistema narrativo que constituye parte indisoluble de su poética, tanto desde el punto de vista estilístico como conceptual, cuyas peculiaridades se van complejizando paralelamente a su madurez intelectual, aunque su naturaleza no se atiene siempre a los géneros tradicionales o canónicos. Sus estudios de filosofía y letras y derecho civil y canónico en España constituyen un aporte sustantivo en la formación y profundización de su cosmovisión. Las piezas más distintivas de este sistema narrativo emergen en la etapa de mayor estabilidad y creación literarias del poeta durante los años que vive en los Estados Unidos, aproximadamente 15 años, entre 1880 y 1895. A este periodo corresponde su única novela, Amistad Funesta, sus traducciones de novelas y la traducción del cuento Méphilles de Víctor Hugo. Un acercamiento a su epistolario desde este horizonte también sería oportuno. Integran además su sistema narrativo los relatos de los 4 números de la revista La Edad de Oro y su labor como cronista. A esta colección habría que agregar sus diarios de viaje por México, Guatemala y Venezuela, y los fragmentos de novelas y cuentos de los cuadernos de apuntes, así como la naturaleza narrativa de su poesía. El cuento de la guerra, El Teniente Crespo, publicado en el periódico El Porvenir en 1890, también articula este conjunto. Es un momento en que el autor ya escribió gran parte de su creación y se encuentra en un periodo de plena madurez. Retomo esta pieza de José Martí, que pocas veces se menciona en la bibliografía sobre la obra literaria y que aparece en el tomo 4 de sus obras completas. Este relato brinda en su argumento las hazañas combativas de Jesús Crespo, un soldado del ejército independentista cubano. El autor le imprime a su narración el mismo ritmo trepidante del combate, el movimiento incesante de los jinetes, de los machetes, de los rifles, los disparos que van y vienen. El narrador brinda no solo los movimientos, sino los sonidos y los colores propios del combate. Hay una marcada intención en representar narrativamente la sonoridad propia del campo de batalla, que aumenta en los momentos de mayor intensidad y disminuye en otros. Y cito: no se respira, los sables chichean, ya ve Carrillo la cabeza del potro español, ya la va a echar atrás con un machetazo. Palomo, el caballo, de una ancada los aventaja, los deja lejos, ya no se oyen los sables. Carrillo vuelve la cabeza, está el español a 5 cordeles, tuerce Carrillo grupas en lo alto de la loma y de pie en los estribos le echa encima una magnífica desvergüenza. Fin de la cita. Es una narración en plena faena épica que se caracteriza por oraciones breves, sustantivos adjetivados con precisión y objetividad. Se evita la subordinación y el encadenamiento sintáctico que caracteriza el estilo martiano en otros textos. La expresión es fluida, clara y directa, sin digresiones en la acción. Prevalece un narrador en tercera persona omnisciente,
que por momentos recuerda a un cronista de guerra. Un narrador en tercera persona omnisciente que se desliza como la voz que hilvana cada una de las secciones, aunque en ocasiones esa voz se vuelve impersonal. Se produce un cambio curioso de la voz narrativa en función del relato, en los que se emplea con frecuencia verbos reflexivos de forma: se oyen, se debía, se escucha, es oír, es sentarse, es apearse. Se nota un grado de elaboración artística elevado en la sintaxis de este relato. Se alternan las formas impersonales con la tercera persona en un mismo párrafo. Los diálogos intercalados a partir de distintas voces de los personajes que el narrador trae al discurso lo hace atractivo y lo dinamiza. Se establece un entramado de voces que dialogan entre sí y que van aportando hechos, sucesos y anécdotas. El discurso de la pieza se estructura a partir de la sucesión de diferentes anécdotas y acontecimientos bélicos que se presentan ante el lector como escenas de movimientos incesantes, sonidos, colores, olores y agudas caracterizaciones que se asemeja a una perspectiva cinematográfica. El discurso de este relato establece vasos comunicantes con el discurso de los diarios de campaña, tal y como apuntó en la conferencia inaugural la doctora Liliana Weinberg. Es curioso que las secciones que integran esta pieza están dedicadas a resaltar la personalidad de Máximo Gómez, Ignacio Agramonte, o se detienen en la presencia de una compañía de chinos en la Guerra de Independencia, o el rescate del negrito de 11 años, o la heroicidad del mulato Pablo. Existe una intencionalidad narrativa detrás de la presentación de cada una de estas escenas épicas. No creo casual que se detenga específicamente en sucesos cuyos protagonistas sean una compañía de chinos, el rescate de un negrito o la heroicidad de un mulato. Muchas lecturas podría tener este relato. Existen numerosos textos de José Martí que fueron escritos con premura y las marcas de esa inmediatez se notan en su discurso. Fueron creaciones elaboradas al paso, pero en esta pieza se nota una elaboración artística reposada. Los cambios de voces narrativas, por ejemplo, parecen más el resultado de una voluntad sintáctica que obra de la casualidad, el azar o lo fortuito. El cuento de la guerra, El teniente Crespo, constituye un curioso relato que integra la cuentística de José Martí más allá de los cuentos de la Edad de Oro y establece, además, múltiples vasos comunicantes con el resto de su creación. Muchas gracias.